Buenas tardes, te estoy escuchando claro, sí, sí. Bueno, ahí estamos escuchando la voz de Dardo Luis Gregores, legendario locutor de transmisiones deportivas del Uruguay. Desde Montevideo tenemos el inmenso gusto de charlar un ratito con él en esta tarde aquí en Radio Búnker desde Merlo, Buenos Aires. Bueno, ¿cómo anda, Dardo? ¿Cómo lo está tratando este momento tan particular que estamos viviendo? Bueno, a mí bien, me va fenómeno. Estoy haciendo desde hace unos cuantos años vida de jubilado. Yo me jubilé como médico en el 2014 y en el 2017 dejé también la radio, que fue una de las grandes pasiones de mi vida, ¿no? Sin duda, sin duda. Estuvo casi 50 años, ¿no? 48 años y medio en realidad ligado al mundo de las transmisiones deportivas, bueno, al mundo de la radio en general, ¿no? Sí, yo empecé como locutor convencional, como locutor de cabina, digamos, como locutor turnante en el año 69. Y durante 48 años y medio, después de especializarme, digamos, en deporte, desde el momento que a vos te rotura que servís para, por ejemplo, para deporte, ahí quedaste en eso, ¿no? Dejan de pertenecerte las ansias de seguir siendo locutor de estudios, de decir avisos, y de grabar avisos con determinada voz que vos crees que es la mejor, y bueno, y te agarra para lo que servís, ¿no? Uh-huh. Creo que esa fue un poco mi historia. Seguro. Usted nació es decir, el 21 de abril, ¿cuánto cumple? ¿70 años? Sí, 70. Nací en el 51 y cumplo este año, el 21 de abril, cumplo 70 años. Está bien. Nació, obviamente, en Montevideo, ¿no? Nací en Montevideo, en el barrio de Buceo, cerca de la playa. Y bueno, y en este momento estoy, para los que conocen Montevideo, estoy cerca de Parque Valle, donde está el Estadio Centenario, a 2 cuadras del Obelisco, en un barrio que se llama Parque Valle, justamente, ¿no? Uh-huh. Perfecto. Bueno, estábamos charlando con Dardo Luis Gregores. Yo tengo una historia muy, muy particular, y lo decía hace un ratito, y se lo dije al mismo Dardo cuando me contacté con él. Hace rato que estaba en la búsqueda de su contacto. En algún momento se me ocurrió que podía ser realidad poder charlar con él, y se lo dije en algún momento. Yo era un pibe, tendría 11, 12 años. Pensé en ese momento que mi vida estaría orientada hacia el dibujo, nada que ver con la radio. Y alguna vez, sintonizando, cambiando el dial de un aparato de radio, me encuentro con una transmisión, diría, exótica, porque relataba a Víctor Hugo Morales. Después me enteré que era Víctor Hugo, y el locutor era Dardo Luis Gregores. Y desde ese momento es como que me picó un bichito, y bueno, después al poco tiempo incluso hasta cambié la voz, y todo enfiló para el lado de dedicarme a esto. Así que bueno, esta nota que le voy a hacer a Dardo hoy, más que una nota, más que una entrevista, es de mi parte un pequeño homenaje a este hombre que es un referente para mí y para muchos otros de mi generación que han escuchado también esas transmisiones que venían muy bien desde Montevideo, porque en esos tiempos las radios de Montevideo realmente llegaban muy bien a Buenos Aires. Bien, a ver, lo que tú estás diciendo, digamos, como testimonio personal, es muy similar al que nos pasó a todos en el correr de la vida, ¿no? Uh-huh. Cuando a nosotros nos pica el bichito de la radio, después es muy difícil lograr una vacuna contra ello. Yo me sigo considerando actualmente un tipo de radio, porque por formación yo bebí la radio antigua desde los comienzos de la profesión,
y aún me sigo manteniendo, a pesar de que las cosas cambiaron muchísimo desde el momento que yo empecé a trabajar hasta ahora, me sigo considerando tipo radio. Y bueno, yo siempre me he caracterizado por digamos, al ser desafiado en algo, no vas a poder hacer esto no es para vos y demás. Bueno, me propuse ser lo mejor posible y lo más, digamos, competente posible para abordar una profesión que yo no conocía al detalle, ¿no? Que la fui haciendo en la medida de que fui caminando hasta 48 años y medio. Aún hasta el momento de digamos, de despedirme de la profesión de radio, de ir a la radio, de estar los sábados y los domingos pendientes de eso. Digo, uno siempre sí fue aprendiendo durante todo ese transcurso de 48 años y medio en radio, ¿verdad? Prácticamente todos esos años fueron como locutor comercial de fútbol. Exactamente. Y a propósito, yo le voy a pedir a nuestro operador técnico, a Marcelo Bertoli, tenemos por allí un fragmentito de locuciones de Dardo con relato de Víctor Hugo. Así que si lo tenemos preparado, me gustaría escucharlo. Bueno, en un ratito, ya cuando esté preparado, seguramente lo estaremos escuchando. Dardo, bueno, sus comienzos, ¿cómo fueron puntualmente en radio? Bueno, tengo que remontarme un poquito a muchos. Yo estaba en la época del liceo, nosotros teníamos un conjunto de música y un DJ de la radiotelefonía uruguaya, que ahora está nuevamente acá en Montevideo. Durante la época de dictadura tuvo que exiliarse en España y ahora volvió. Un gran amigo, Eduardo Nogareda, se convirtió en el representante del conjunto ese de música que nosotros teníamos. Un conjunto hecho con guitarras de jazz, como tipo country. Intervinimos en un concurso el B-Show de Coca-Cola acá durante muchos años en Uruguay. Entre 160 conjuntos salimos sextos al final, y eso motivó que yo me acercara mucho más a la radio y que ahí me empezara a interesar por hacer avisos de radio. Entonces le comenté a Eduardo Noguera, digo, Eduardo, ¿cómo puedo hacer yo para trabajar en radio? Porque me gusta decir avisos. Y dice, la única expectativa que tenés es que te acepten como practicante en alguna radio y que ahí en adelante vos te desarrolles. Bueno, digo, ¿me podés ayudar? Sí, cómo no. Me consiguió un puesto de practicante en radio, y el 10 de junio, que era el cumpleaños de mi madre, de 1969, yo por primera vez en radio dije un aviso. A las 10:10 de la mañana dije un aviso en una radio muy peculiar que había en Montevideo en ese momento y que estaba de moda, una radio muy pequeña, que se llamaba Radio Sur. Yo dije, Radio Sur da la hora, miren los relojes, son las 10 minutos, y a toda hora mejor. Ese fue mi primer aviso y uno de los avisos más fantásticos que yo he dicho, porque en 3 palabras y desarrollando la palabra del medicamento, te decía todo, ¿verdad? Exactamente. Dardo, pero además, después de dedicarse puntualmente a las transmisiones de fútbol, usted también estuvo en otros deportes, ¿no? Básquetbol, boxeo, hasta hockey también, ¿no? Sí. Yo, menos ciclismo en ruta, he hecho de todo. Voleibol, básquetbol, boxeo profesional, boxeo amateur, hockey sobre donde me llevé uno de los frutos más grandes de mi vida, que me llevó, digamos, a estar trabajando en lo que es la mesa de control de una cancha de básquetbol abierta, como es la cancha del Club Sayago, que ahora ya es un gimnasio, es otra cosa, y estar asustado trabajando porque los patinadores nos pasaban por al lado. Yo tenía miedo que se me cayeran arriba, y aún más, tenía miedo que me pegaran con una bocha de esas de hockey. Claro. Y cuando tiraban el bochazo contra la pared del fondo de la cancha, dejaban agujeros en los blocks de la pared. Entonces digo, en un momento lo tiran para acá y me rompen todo. Entonces yo en ese tiempo yo andaba en motoneta, en scooter, y me coloqué, me saqué los auriculares y me puse el casco, y con el casco puesto. Tengo miedo que me peguen un palazo en la cabeza o que me den con la pelota, y terminé esa transmisión, digamos, la terminé de esa manera, ¿no? Claro, pero fue en la travesía de la bahía donde después
de algún modo lo descubren para llevarlo al fútbol. Sí, claro. A ver, primero, la voz esa fina con la que se hacen los avisos, que de repente, digo, tenemos tiempo de escucharla, sobre todo para que los oyentes, digamos, asocien de lo que estamos hablando. Yo trabajo con una voz impostada, con una voz fina, tal como podía ser cualquier actor de teatro, simplemente porque una vez me quedó cómoda, me daba velocidad, y eso fue lo que exploté un poco en forma fortuita, absolutamente fortuita, para trabajar, ¿verdad? Entonces, resulta que yo en ese momento se hacían travesías de aguas abiertas, desde el cerro de Montevideo al puerto de Montevideo, de donde antes salía el vapor de la Carrera, y en un barracón gigante, con otro locutor compañero, que era el locutor comercial deportivo, Jorge Alonso, ya desaparecido, un gran amigo. Hacíamos los avisos desde ahí. La transmisión se llamaba, en ese caso, transmisión brazada a brazada, por el deportivo en CX32 Radio Sur. Muy bien, nosotros pasábamos avisos de esa barraca. Entonces nos daban espacio, pasábamos los avisos, ellos transmitían desde arriba del plancha cómo se iba desarrollando la competencia. Eso duró unas 2 o 3 horas. Entonces una tarde yo estaba trabajando como locutor operador en Radio Sur, un sábado de tarde, y se aparece una persona, digo, de saco y corbata, golpea la puerta, yo salgo a abrirle, se presenta y me dice: yo soy Rubén Casco, que era un relator famoso, que trabajaba con Carlos Solé, que fue un relator tan importante al nivel de José María Muñoz en la Argentina, para entendernos, y que tenía una transmisión propia en las emisoras oficiales, en lo que es radio oficial acá en Montevideo. Y se mira y dice: yo estoy buscando al locutor de Rienzi. Rienzi era el que tenía esa organización Agil Deportivo donde yo trabajaba como locutor deportivo. Y digo: bueno, si usted está buscando al locutor de Rienzi, el locutor es Jorge Alonso. No, me dice. A Jorge Alonso lo conozco, es bancario, me dio toda la historia de Alonso. Le digo: bueno, entonces no sé a quién busca. Dice: yo estoy buscando un locutor que tiene una voz finita, que trabajó en la 50ª travesía de la Bahía. Le digo: qué curioso, le digo, porque usted me está buscando a mí. ¿Es usted? Me dice: sí, soy yo. Ah, bueno, dice: mire, le voy a explicar. Por distintas razones despedí al locutor que tenía, me quedé sin locutor, y mañana es el Clásico Nacional Peñarol, y yo necesito un locutor, y yo quiero que usted venga a trabajar conmigo. Y le digo: mire, depende tan solo, ni más ni menos, de que me autoricen acá en la radio, porque yo mañana tengo turno acá, a las 6 de la mañana trabajar aquí. Cuando vino mi jefe, otro tipo muy importante en la radiotelefonía uruguaya, Radio Untaño Bermúdez, que era mi jefe, y además era el compañero con que yo en las transmisiones de la noche, de 7 de la tarde a 10 de la noche, 11 de la noche, trabajábamos juntos en un programa que él tenía. Y me dice, cuando yo le expliqué lo que pasaba, dice: dígale que sí, que de cualquier manera usted va a ir mañana. Bueno, está bien. ¿Y cómo hacemos con el turno? No, vamos a arreglar, usted no se preocupe. Bueno, después de no sé cuántos años, hace como 5 años, o sea, yo todavía estaba trabajando en radio, había ido a hacer un mandado, y cuando volví mi esposa me dice: mira, dice, te llamó un tal Montaño, dice que no sabe si te acordás de él, pero que quiere hablar contigo. Y yo, le digo: ¿cómo no me voy a acordar del Tachuela Montaño? Porque así le llamaban, porque era chiquitito y cabezón. Entonces, lo llamé enseguida y me hizo la siguiente referencia. Entre otras cosas que hablamos, me dice: ¿te acordás cuando a vos te llamaron para trabajar en el fútbol de CX26, la radio oficial? Sí, claro, como no me voy a acordar. Petizo, por favor. Y entonces me dice: bueno, me hicieron ir a trabajar a mí, él era jefe de operadores, para que vos pudieras ir al estadio. Así que, digo, eso es la anécdota de cómo empecé justamente en fútbol. Yo en fútbol llegué casi a lo último, porque en realidad la primera transmisión que hice fue también con otra persona de ahí mismo, de la Radio Sur, que también trabajaba con gente de Splendid, que trabajaba con Eduardo Emilio D'Agostino, con otras personas de otro tiempo de radio. Transmitía automovilismo, y me invitó en plena dictadura, año 73, que coincide también con el año que yo entré a la facultad, pero coincide con que me invita a participar de una transmisión de automovilismo, Fuerza Limitada, uruguaya,
a correrse en Tararira, de donde es originario, el departamento de Colonia, donde es originario nuestro campeón nacional Urrutia, que ahora está compitiendo a nivel mundial y intentó de alguna manera vincularse a la Fórmula 1 y no tuvo el apoyo necesario. Y bueno, de ahí, de ese lugar, a mí me convocaron para trabajar como locutor por primera vez. Después de ahí maticé los deportes y seguí con todos esos deportes que te he contado, ¿no? Exactamente. Estuvo un par de años, ¿no? Con Casco, y después llega la propuesta para trabajar con Víctor Hugo. Exactamente. A ver, yo en un viaje que habíamos hecho también con Casco a transmitir justamente automovilismo en Rafaela, en ese momento corría Jorge Bianchi, corría Di Palma, corría Nico López, Pedro Pasadores, que eran alrededor de aquí nacionales. Fuimos a Rafael. Tuve una aventura con gente del grupo del Clan 10 de Radio Ariel. El Clan 10 de Radio Ariel era un grupo deportivo, una escuela periodística que estaba en CX10, que ahora se llama Continente, pero en ese momento era Radio Ariel, donde estos muchachos, que todavía existen, que todavía están vivos, transmitieron movilismo. Entonces ellos iban en un equipo con Enrique Destri, que era en ese momento quien me propone, a través de su investidura de coordinador general de las transmisiones de fútbol, integrar el equipo de Radio Ariel. Yo fui de casualidad un día al estadio a hacerle una pierna a un amigo, porque necesitaba un locutor, no estaba trabajando en fútbol, porque me había ido de Casco por experiencias personales. Y entonces, llamame a fin de año, porque a fin de año yo voy a tener noticias para vos. Digo, ¿pero qué pasa? Le digo, porque el locutor de él era también un locutor señero, que fue el que me dejó por primera vez salir al aire, la hora de Mejoral, que se llamaba Ricardo Olivera, que si alguna vez fuiste al campo de Maldonado, era una voz muy característica. Ahora él ya hace 2 o 3 años que murió, o un poco más, y era la voz característica del campus de Maldonado, una voz grave, muy fuerte, y era el locutor. ¿Pero qué pasa con el polio? Porque yo le tenía un cariño. Dice, no, dice, tiene que hacer cosas en Punta del Este durante las famosas liguillas que teníamos nosotros en enero, los primeros 15 días de enero. Dice, y no puede venir. Entonces, yo de locutor, está también Carlos Muñoz, están trabajando ahí en Buenos Aires, el hijo de Muñoz, Dieguito, que yo conocí, recién nacido. Dice, tengo que tener un locutor fijo. Dice, yo pensé, vos no estás más con Casco. No estoy más con Casco. Entonces, bueno, ¿querés venir a trabajar con nosotros? Me llama y también ahí debuto un 29 de enero del año 74, creo que fue, 73, 74. Sí, fines del 74, debuto con el Clan 10 de Radio Ariel. Uh-huh. Con el Clan 10 de Radio Ariel era brutal. Víctor Hugo y Jorge da Silveira era un binomio impresionante, sí, que hizo época acá. Y en ese equipo vengo a calzar yo. Y justamente en ese verano, después de Ever Pinto, que era otro relator muy importante, estaba en CX12, compra Radio Ariel donde estábamos nosotros, y nosotros tuvimos que salir de Radio Ariel. Nos contrata Radio Oriental, mejor dicho, contratan a Víctor Hugo, Radio Oriental, Juan Carlos Polieva como comentarista, era el director de la previa, uh-huh, en ese momento, y a mí me proponen ser locutor. Entonces, de ahí, del 75 al 83, 84, yo trabajé en Oriental, primero con Víctor Hugo hasta el 80, que se fue para Buenos Aires, a Sport 80, y Fernando Nier. Después de eso quedó con Carlos Muñoz trabajando hasta el 83, 84. Sí, sí. Deporte, ¿no? Claro. Es verdad. Yo lo he escuchado con Víctor Hugo. Víctor Hugo cuando viene al país en el 81. Después seguí escuchando Oriental a Carlos Muñoz con Dardo. A ver, me gustaría escuchar, no sé si tenemos por ahí el audio que le habíamos preparado a nuestro operador Marcelo. Me gustaría escuchar ese fragmento que tenemos por ahí de una transmisión deportiva.
Bueno, no lo tenemos aparentemente. El uno. El primero de esos audios, vamos a escucharlo, a ver. Informa Ondina, Cinta Azul de la popularidad. 40 minutos del segundo tiempo. Vivas el reloj exacto, busco a su alcance. Separa la parcialidad del equipo defensorista y comienza a ganar la cancha. El grito de defensor es lo que corresponde. El público de pie para asistir a los últimos minutos del partido. Y lo justo para todos los gustos. Republicana 18 con filtro. ¿Qué dice el placar? Rodolfo Medeiros por autos y camionetas. 41 minutos, goles de Santel y Cubilla en el primer tiempo para defensor. En el segundo periodo descontó Siviero para el equipo rojo. Va a sacar Clavijo desde el área que da a la calle Herrera y Reyes. Entrega la pelota adelante, corre Rodolfo Rodríguez, marca Roberto Gil. Entregó el esférico a la punta. De busca Ramón Cardoso, estaba fuera, saca defensor, 41 minutos y medio. Ponga Iber Ready y olvídese de la fila. Su nuevo zapato de fútbol se llama Covadonga, exíjalo en Casas de Deporte. Va a hacerse el lateral por parte del jugador de Torino. Bien, ahí estábamos escuchando un fragmento de... Eran los últimos minutos de aquel partido en el que Defensor se consagra campeón en 1976, Dardo. Sí, se lo tengo clarísimo. Estamos en el Francini, en las cabinas centrales del Francini. La jugada se produce en el arco opuesto al que está del Río de la Plata, que es la avenida Julio Rodríguez en el Francini. Y es el que dice, apareció la piernita negra de Cubilla, ¿no? Me acuerdo de eso, ¿cómo no me voy a acordar? Seguro. Incluso ustedes estaban pasando, una vez alguien desde Venezuela se ve que la pasó, y también fue una de las primeras veces que se dieron cuenta que había un locutor que hablaba rapidísimo, y la consigna era, a ver cuánto le pueden entender a este muchacho las cosas que dice tan rapidito, decían los venezolanos, ¿no? Yo te digo que, te estaba diciendo que nosotros trabajamos con 40 avisos, 42 avisos, que teníamos especiales que tenían 15 menciones por tiempo. En esa época del 79 teníamos 5 minutos menos de tiempo. Yo volaba porque no activa. Y Víctor Hugo en ese sentido era es un tipo absolutamente de radio, con una noción de los tiempos, con una noción de precisión, y con el que logramos tener una mecánica de trabajo muy aceitada, muy profesional y muy al pie de la letra, como debía ser, ¿verdad? Víctor Hugo ha sido el mejor relator con el que trabajó. No, sí, sin duda. Y algo más que yo digo, yo sé que a los colegas les duele un poco, pero si nosotros tomamos todos los relatores que tenemos en el Uruguay y le sacamos un pedacito a cada uno, el mejor dicho, el mejor grito de gol, etcétera, lo mejor de cada uno de ellos, no se arma un Víctor. Yo te cuento algo que muy pocos saben. Digo, Víctor Hugo trabajaba en Radio Colonia como informativista, y entre tanda y tanda, con un grabador Revox a cinta rodado, se ejercitaba tratando de decir todo lo que se le ocurría, ponerle del picaporte de la puerta. Entonces digo, Víctor Hugo no preparaba cosas. Víctor Hugo decía lo que le parecía en el momento y armaba, como el barrilete cósmico famoso, claro, que circula en uno de los relatos del De Gaulle, lo armaba en el momento. ¿Me entendés? Era una cosa muy... Por ejemplo, la gente iba en ese momento con aquellos radiograbadores, iba al estadio y se daba vuelta mirando a Víctor Hugo como relataba desde la cabina, desde la América, desde la tribuna principal donde están las cabinas de transmisión. Entonces, hay una anécdota que es esta. Fíjate cómo sería de esa inteligencia emocional, que una vuelta se equivocó de jugador. Entonces alguien se dio vuelta y le dijo, no, que no sé qué, que no. Dice, no. Dice, yo sé que no era ese, dice el jugador. Pero quería ver si ustedes estaban atentos, ¿sabes? Cosas de esas tenía millones. Algunas pasaban desapercibidas, otras como esta se cuentan porque son realmente verdad. Y la idea de seguir a Defensor, ¿no? Estamos hablando, claro, de un momento en el que la hegemonía de Nacional y Peñarol era absoluta. ¿Y la idea de seguir a Defensor fue de Víctor Hugo puntualmente?
Señor, Víctor Hugo se apersonó al director de la radio, que ya está desaparecido, que es uno de los hermanos Romay. Fue a hablar con Daniel Romay en persona, le dijo, yo quiero seguir a Defensor, pero usted está loco, ¿cómo va a hacer eso? Yo quiero seguir a Defensor porque Defensor va a venir bien, porque pero no, me parece que usted si no me equivoco. Y entonces, bueno, siguió Defensor y Defensor le fue bien y cambió la historia, ¿no? Claro, Realmente. Sin duda, sin duda. Defensor que sale campeón en 1976, quebrando la hegemonía de Nacional y Peñarol. Dardo, bueno, además de su profesión de locutor, también sabemos que ha sido médico, ¿no? Sí, señor. Todavía me siento médico en algunos aspectos, sobre todo cuando alguna de mis 3 nietas o de mis 2 hijos o de mi esposa mismo, ¿no? Vienen con alguna conducta puntual. No hay más remedio, eso tampoco se pierde, eso se lleva, claro, se lleva siempre marcado a fuego. Siempre lo tenés presente. Yo soy médico homeópata, hice curso con argentinos de la Asociación Homeos Argentina, estuve haciendo también acupuntura en Argentina con la gente de la Asociación de Acupuntura Argentina, y por último tengo un posgrado que no lo terminé porque volví a casar hace unos 11 años, se van a cumplir ahora, y decidí acompañar ese posgrado hasta determinado momento. Cuando tuve que dar la prueba final del posgrado, le dije era catedrático actual de medicina, en ese momento era el profesor grado 5 de salud ocupacional, de medicina laboral. Digo, voy a parar por acá, no voy a dar la prueba final. Yo no estoy en condiciones anímicas ni físicas como para rendir lo que debo sin que de repente me agarre un accidente vascular encefálico y quede con el título en una silla de ruedas. Dejo por acá, me quedo tranquilo, me digo, mi esposa a viajar, y es lo que estamos haciendo. Ahora me frenó el virus famoso, pero nosotros estábamos, no te digo dando la vuelta al mundo, pero viajando mucho, tuvimos como más de 20 días en Europa, en fin. Digo, tenemos una cierta historia en común, haciendo cosas que nos encantan, ¿no? Seguro. Dardo, y hablando puntualmente, bueno, ya que tocó el tema de viajes, ¿no? Sé que tuvo o fue para usted una experiencia muy linda la del juvenil del 79 en Japón, por ejemplo, ¿no? Estuvimos un mes en Japón, y que me regaló importante de ropa deportiva, la gasté caminando. Yo en Tokio y en los alrededores de Tokio, me dediqué a caminar por todos lados. Y ya te digo, estuve 2 meses en Japón, un mes en Japón, porque nos lo marcaba el calendario, ¿verdad? Claro. Viajado prácticamente por América, viajé a todas, menos el Ecuador, no conozco. El resto de América la conozco toda. A Europa viajé y renuncié al Mundial de Túnez. Podía haber ido también, pero tenía que dar el examen final de anatomía, de anatomía normal, y no quise ir. Justamente fue esa persona que yo te nombraba, Enrique Desti, fue como hicieron también una carrera de automovilismo en Francia, en la época que corría Fittipaldi, y bueno, la pasaron bárbaro. A ese lugar específicamente me hubiera gustado ir, no quise. Está bien. ¿Y a qué mundiales ha ido como locutor? Al Mundial de Japón. Después los otros mundiales y las otras instancias eran momentos complicados para viajar. Acá, digamos, el medio publicitario imponía que, con las famosas líneas de 4 hilos, las líneas telefónicas, pero las telefónicas de antes, no las telefónicas celulares, actualmente se transmite desde cualquier lado por celulares y cada vez viajan menos los periodistas y de repente viaja un relator y a veces no viaja nadie. Claro. Pero el Mundial de Argentina, por ejemplo,
nosotros lo hicimos con Oriental. Sí. Viajamos bastante, viajamos a Rosario, viajamos 2 o 3 veces a Buenos Aires, íbamos y veníamos y transmitimos mucho desde Colonia, porque en Colonia había una repetidora de Radio Oriental y un canal que pertenecía también a la familia Romay, y nosotros transmitíamos desde Colonia los partidos que venían por televisión. O sea, el sistema OVIU famoso empezó en el 78, que fue el momento que acá apareció la televisión color en Montevideo. Claro, exacto. En el Uruguay, ¿va? Uh-huh. Está bien. Y sé que, bueno, esto es para charlarlo largo de pronto y tendido, pero el tema de el uso de auriculares, sé que ha tenido sus problemas, ¿no? De hecho, se tuvo que jubilar como médico a causa de no poder escuchar bien, ¿no? Pero bueno, todo esto tiene relación con lo que yo tengo, por ejemplo, en este momento en mis oídos, ¿no? Los auriculares. Sí, claro. A ver, eso fue muy estudiado. Nosotros hicimos un movimiento con los locutores comerciales, con un grupo de locutores comerciales, unos años, donde hicimos un estudio de las condiciones y medio ambiente de trabajo que para los médicos laborales se identifica con la sigla CIMAT, con Y, CIMAT pero con Y, ¿verdad? Uh-huh. Condiciones y medio ambiente de trabajo. Ahí nosotros estudiamos la cantidad de decibeles que nosotros recibíamos. En ese momento se permitían las bombas de estruendo en los gimnasios cerrados donde se transmitía básquetbol. Y imagínense tener una radio prendida en el oído, como es la forma que nosotros trabajamos. La gente me va a entender lo que se escucha en relato y digamos y publicidad en una transmisión de fútbol es lo que la persona está escuchando en su casa, pero nosotros lo escuchamos con auriculares, sumando además lo que entra por los micrófonos y lo que nosotros estamos recibiendo también en la cancha. Entonces el oído recibe un estrés acústico muy importante que afecta directamente a lo que se llama el caracol. El caracol son las células nerviosas que transforman impulsos del tímpano a través de los huesitos del oído, que mueven un líquido que se llama linfa que está dentro del caracol, que es como un caracol de esos de la playa, y eso se transmite directamente al cerebro en un impulso que identifican los sonidos que están pasando. Uh-huh. Cuando, y a todos nos ha pasado en algún momento, cuando empezamos a sentir dolor en las transmisiones, estamos, dándole al tímpano demasiadas vibraciones que provocan que las células del caracol, que son células nerviosas y no tienen regeneración, vayan muriendo de a poco. Con eso te va ganando en sordera. Eso para los locutores, pero los relatores también lo sufren, y también lo sufren los sonidistas. El amigo Marcelo, que seguramente ahí de repente se identifica. Los sonidistas trabajan con sonido, y muchas veces tienen que subir mucho los volúmenes o probar las cosas que van a salir al aire también con volumen para colocarlas justito en el momento preciso. Eso los va afectando. Esas 8 o 10 horas de laburo que se tienen. En la época que trabajábamos, para la transmisión de un partido, 2 horas y media o a veces 3 horas antes. En el caso de los clásicos, 5 horas antes. Después, 1 hora y media de partido, 2 tiempos de 45, más 1 hora y media posterior. Andás sumándolo en el año, multiplicarlo por las 52 semanas que tiene el año, que no son tantas las transmisiones, pero bueno, ponerle 52 semanas, porque partidos entre semanas y demás. Nosotros en ese momento hacíamos 13, 15 partidos por mes. Multiplicarlo por los años que trabajaste, y ahí te vas dando cuenta de cómo vas perdiendo el oído. Y yo siempre digo una cosa, la gente también me va a entender, y vos me vas a entender, cuando te digo que el ruidito que hacen la rueda de los coches cuando pasan, viste que hay una llovizna o una lluvia, ese que hacen con la gomita en el agua que está en la calle, ese yo hace años que no lo siento. El timbre de mi casa lo tuve que cambiar y poner uno más fuerte, porque yo, por ejemplo, estoy en una casa que tiene 10, 15 metros, es una casa grande, yo de repente el timbre se está adelante y yo no lo oigo.
Entonces tuve que cambiar una chicharra que había para que no molestara, porque mi esposa es psicóloga y también atiende y tiene que estar en silencio y maneja reiki y otras cosas. Y tuvimos que cambiarlo por uno más fuerte porque yo no lo sentí y no tendía la puerta directamente. Claro, claro. Bueno, Dardo, ya nos estamos yendo. Un placer hablar con usted y agradecerle por estos minutos que nos ha dispensado. Bueno, yo me siento muy reconocido. El caso tuyo, digamos, no es que, digo, no es normal que alguien de radio te llame para hacerte una nota, para hacerte un reconocimiento como si eso. Siempre te hacen una nota porque sos el tipo raro que, digamos, habla rapidito y a toda velocidad y dice avisos y demás. Siempre detrás de una profesión, digo, por supuesto que hay una forma de vida, que hay un montón de años recorridos, hay una persona que también siente, y está bueno mostrarla, digamos, en lo posible, como es, haciendo lo que es, y mostrando también parte de su vida. Digo, mi vida también, digo, fue la radio por un lado, pero también fue mi profesión de médico y fue también casarme muy joven, tener 2 hijos, ya 3 nietas y bueno, y recorrer todo esto que nos toca a todos, que es la vida, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Gracias, Dardo. Le mando un abrazo enorme desde este otro lado del charco. Te lo retribuyo, Roberto. Te agradezco muchísimo esta nota. Espero que haya sido, por lo menos, de algún interés y de algún aporte para tus oyentes de Radio Búnker, la 94.9, de ahí de Merlo. Y es un lugar de la provincia de Buenos Aires, no conozco, pero digo, sé dónde queda, sé que tienen un parque San Martín precioso y demás. Sí, sí. Está informado. Saber de qué se trata. Yo vivo. Claro, ¿cómo no? Yo vivo en el Parque San Martín, dime. Exactamente. Bueno, te felicito. Yo también vivo acá en un parque. El Parque Valle es un parque, es un pulmón verde de los más grandes, junto con el Prado en Montevideo, de los más grandes que existen. Y ahora me estoy también por mudar de este lugar y me voy para el Parque Rodó, así que voy de parque en parque, ¿me entendés? Dardo, ¿quién presentó esta entrevista? ¿A Marga Vesubio o...? Bien, te lo digo, sí. ¡Amarga Vesubio! Ahí está, perfecto, muy bien. Dardo, un abrazo grande, un placer. Podría haber presentado también, ¿sabes qué? 2 avisos que acá fueron muy... Bueno, qué buena está la Canaria, me acuerdo también. Bueno, claro. Hizo en mi casa, también está desaparecido, con el gerente del Chajá, Negro Alardini, el dueño del Chajá de Paysandú, con Paul Mazoñé, que en ese momento era el gerente de venta. Mi hijo era, porque digo, tendría, yo qué sé, 5 o 6 años, mi hijo mayor, ahora tiene 41, y lo hicimos en mi casa. Entonces, una anécdota cortita, porque sé que está... Sí, ya nos vamos. Dice Víctor Hugo, dice, ¿vos sabés cómo canta el Chajá? Digo, no tengo ni idea. Digo, si querés voy al zoológico y lo miro. No, dice el Chajá, dice, chajá, 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 chajá. Ese es el grito del Chajá, dice, si tratá de imitarlo lo más que pueda. Entonces dice, no, mozo, no, yo le pedí chajá, 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 el de la medallita. Exactamente, espectacular. Dardo, abrazo grande, hasta la próxima. Pero te dejo para otro día. Sí. El aviso de Canarias, que también tiene una historia similar. Sí, por supuesto. No se hizo en mi casa. Ajá. Pero vino a decirme, el dueño de Canarias, cuando yo trabajaba en Oriental, vino a conocerme y a pedirme que yo le grabara un aviso, porque mientras no había empezado a trabajar con nosotros en la publicidad de la yerba canaria, de Pando, que es una ciudad del interior de Canelones, dice, no empecé a trabajar con ustedes, el aviso ese de Canarias, nosotros empezamos a vender yerba con locura. En este momento Yerba Canarias es la que más vende acá, ya no pertenece a las almacenes El Águila de Pando ni a señor González, que era el dueño en ese momento, pertenece a Baldo de Brasil, pero bueno, claro. Se hizo camino al andar con él. Exactamente.
Bueno, Dardo, un placer y... Cerrá porque te van a matar. Sí, sí. Abrazo grande, Dardo. Muchas gracias. Barragán cerramos por 50 kilos, sigue 145, Justicia 22, 74, 45 minutos. Republicana, siempre primero en calidad y sabor. Republicana, la marca que más se fuma. ¿Qué dirás? Es un Sir Kennedy con los Alzor Kennedy exclusivos de este verano. Pupas, para las fiestas separadas, pupas, Pasemolino, Cordón, Parque Robo. Pague contribución urbana, rural y tasa bromatológica de Cali. Último plazo, 30 de diciembre.